Buenos días. José Ángel, has dicho que cumplamos escrupulosamente el tiempo y hasta la fecha está siendo así, con lo cual, por nuestra parte, vamos a intentar que siga siendo así. Bueno, pues esta es la mesa de la transformación industrial enfocada en movilidad y logística y transporte, ¿no? Un poco, pues también, como han hecho en la otra mesa, haciendo un poco de historia, ¿no? De cómo ha evolucionado. Yo me acuerdo cuando empecé en esto de la logística, los años, vamos a dar muchas pistas, ¿no? En los años 90 y principios de los 2000, la gestión logística era tremendamente manual. O sea, nosotros los transportistas, los camioneros, los almacenes, era todo papel. Las rutas las hacíamos con un mapa, pero un mapa de carreteras, de los que comprabas en una gasolinera y mirabas las distancias y hacías las cosas totalmente manuales. Los choferes iban con un taco de albaranes, se iban por la puerta, no sabías de ellos hasta que volvían. A lo mejor hasta 2 o 3 días después, y no tenían que cargar al día siguiente. Cuando volvían te daban el taco de papeles, había que meterlos para registrarlos. Luego los albaranes, si eras un poquito organizado, había que archivarlos. Bueno, eso, los que somos un poquito más mayores, lo hemos vivido todos. Y hoy de eso ya no queda ni rastro. Ahora ya todo está automatizado, bueno, todo. Se supone las empresas que por lo menos se han subido al carro de la digitalización, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Los choferes están tremendamente controlados al minuto, en tiempo real, la información vuela, bueno, los puertos ya ahora nos contará Mar, la planificación de rutas ya, casi el expertise del que lo hace cada vez tiene menos, se hace todo en automático, ¿no? Como tenemos aquí. En definitiva, en el sector hemos sufrido en los últimos 15, 20 años una transformación, yo creo que todos los sectores, evidentemente, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido tremendamente visual, ¿no? Y todos lo hemos visto. Entonces, bueno, yo simplemente quería hacer esta breve introducción y presentar a los ponentes. La primera ponencia nos la va a hacer Borja Menéndez, que es, me ha gustado mucho el nombre del puesto, que ya no empezamos a tener puestos nuevos, es líder de optimización en la empresa. Un puesto que me gusta, ¿no? Porque siempre es director de planificación, director de... No, pues, líder de optimización, porque además es que se dedica a eso, ¿no? Borja es doctor en investigación operativa, con más de 7 años de experiencia en la industria. Actualmente es líder de optimización en Tracksters y lo que hace es identificar los problemas, coordinar el equipo y bueno, pues hacer referencia y mejora continua pues para automatizar con modelos matemáticos y bueno, pues intentar mejorar los procesos de la compañía, ¿no? Hoy nos va a hablar de cómo hacen la planificación de las rutas con algoritmos y la asignación automática a las tareas de carga y descarga, ¿no? Entonces, yo que conozco un poquito cómo funcionan en Tracksters, la verdad que me parece un modelo realmente muy interesante, que además no solo redunda en la mejora de la productividad de las empresas, sino que además es una de las muchas soluciones que necesita el sector para afrontar la escasez de conductores, ¿no? Y que puedan hacer este sistema de relevos de una forma tan organizada y optimizada permitirá que duerman en casa, ¿no? Será nuestra primera ponencia. Y luego, pues a mi izquierda, tengo a María del Mar Chao López, que es la actual presidenta de la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia. Ahí es nada. Bueno, si tengo que decir su currículum, ya se termina la ponencia, con lo cual hago un muy breve resumen. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, licenciada en Derecho y abogada. Me he hecho esa matización, que creo que debe ser importante. Es MBA y tiene muchos másters en el mundo marítimo y últimamente he visto que tenías también en varios de digitalización en el MIT, Massachusetts Institute of Technology de Boston, y bueno, pues es evidentemente una experta en el mundo marítimo y portuario y nos hablará sobre la importancia de la digitalización en la gestión portuaria y la apuesta por estas soluciones multimodales. A mí me gustaría hacer como la mesa anterior, dentro de nuestro tiempo, pues que nos quedará un poquito de tiempo para preguntas del público y hacer un poco más dinámico el tema. Así que, si te parece, Borja, dejamos primero con tu intervención y bajamos ahí. Perfecto.
Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos a Tracksters a venir aquí a contar un poco de nuestra historia, a contar un poco qué es lo que hacemos con los algoritmos en temas de logística. Bueno, yo soy Borja Menéndez y soy, pues, como bien me han presentado, el líder de optimización o de algoritmos, ¿no?, dentro de Tracksters. Estudié Teleco y después hice un doctorado en investigación operativa. Si me busquéis en LinkedIn me podéis encontrar con este mismo polo, para que no haya confusiones, ¿vale? Pero bueno, no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de Tracksters y qué es lo que hacemos en Tracksters, ¿vale? Tracksters me gusta definirlo como una startup española, porque lo es, que no sé si es de logística con mucha tecnología o de tecnología con mucha parte de logística, ¿vale? Lo podéis ver como cualquiera de las dos cosas. En cualquier caso, lo que sí que nos hemos dado cuenta desde el principio, desde que nacimos, que fue hace aproximadamente 4 años y medio, 5, es que el sector del transporte está pues bastante desactualizado. Y está bastante desactualizado pues porque hay muchos tiempos de tránsito que son ineficientes, que ahora comentaremos un poco el porqué. También porque la seguridad de la carga muchas veces está comprometida. Y no solamente la seguridad de la carga, es que los choferes al final sufren de esa falta de seguridad, ¿no? Si habláis con ellos, pues en muchas ocasiones os contarán que cuando duermen pues ponen 2 barras en las puertas de los camiones para que no se los abran por la noche y que ellos no sufran ataques vandálicos y demás. Entonces es muy importante hablar de la seguridad en este tipo de ámbito, ¿no? También hay una falta evidente de choferes, básicamente pues porque no hay gente que se quiera unir a este área, ¿no? Nadie quiere en realidad entrar a ser un chofer de un camión porque es una vida muy dura, al final pasas mucho tiempo fuera de casa. La mayoría de nosotros pues, ¿no?, pues disfrutamos de poder estar en casa, de poder estar con nuestras familias y ellos no. Entonces, bueno, pues hay una falta evidente de choferes en el mercado que no se está reponiendo. Entonces hay que tratar de alguna manera optimizar esa falta de choferes, ¿no?, que hay. Y luego, por otra parte, pues también hay en el sector una falta evidente de transparencia y de digitalización. Entonces, bueno, viendo todos estos problemas que pueden surgir en el ámbito de la logística, pues nace Tracksters, ¿no? Con Tracksters lo que conseguimos, y ahora explicaremos un poco el cómo, es aumentar la velocidad de envío de todos los productos, ¿no? Pues nosotros hacemos envíos de larga distancia en Europa y, bueno, pues básicamente añadimos un poco de velocidad a los envíos, también añadimos seguridad y también gestionamos de una manera bastante eficiente pues esa disponibilidad de los recursos que tenemos, ¿no?, para poder hacer esos envíos por toda Europa. Sin Tracksters, en un envío tradicional, cuando tenemos que tener un envío de larga distancia, como por ejemplo pues 1.300 kilómetros, lo que puede haber perfectamente pues entre, no sé, Barcelona e Eindhoven o ese tipo de distancias, al final tenemos que tener en cuenta que hay una serie de reglas y que no nos podemos saltar. Por ejemplo, pues los conductores no pueden conducir más de 9 horas de seguido, ¿no? Y entre medias, de hecho, tienen que hacer una pausa de 45 minutos y después de hacer esas 9 horas de conducción tienen que hacer un descanso de como mínimo 11 horas, ¿no? Entonces, para una carga que suponga una distancia de 1.300 kilómetros, en un transporte tradicional normalmente suelen ser como unas 30 horas de transporte. Entonces, esto hace que los tiempos de tránsito sean bastante elevados. Y además esto hace que como, bueno, se las apañan de algún modo para tratar de descansar, de hacer esa pausa de 11 horas en un sitio donde ellos crean que es más o menos seguro, en realidad no lo saben 100% o no tienen esa certeza. Entonces nosotros lo que hacemos con Tracksters básicamente es tratar de optimizar todo este tipo de problemas que surgen y lo hacemos basándonos en relevos, ¿vale? Tenemos una serie de puntos de relevo puestos estratégicamente en toda Europa y lo que hacemos es que en lugar de, pues como vemos ahí, tener simplemente pues un origen y un destino, lo que hacemos es que juntamos diferentes cargas y tenemos cargas que salen de España y cargas que llegan a España, ¿no? Entonces tenemos un punto entre medias, ese punto de relevo, y lo que hacemos es que lo gestionamos de manera que se juntan los conductores en el punto de relevo, se intercambian las cargas, es decir, se intercambian los remolques, los trailers, y se van cada uno para su casa. Con esto conseguimos que la carga no pare, de manera que esos 1.300 kilómetros que antes hacíamos en 30 horas, en realidad ahora se hacen en 18. ¿Por qué? Bueno, pues porque solamente tenemos que contar con esas 9 horas de conducción de los choferes. Aparte, seleccionamos estratégicamente los puntos de relevo para que sean seguros también para las cargas, para los conductores, que tengan también ciertas comodidades, que no en todos los sitios hay duchas, no en todos los sitios hay sitios para poder comprar algo de comida.
Entonces tratamos de encontrar aquellos puntos de relevo que son los mejores para la carga y para los conductores. Y con esto, bueno, pues básicamente lo que conseguimos es eso, ¿no? Es una mayor rapidez y además una mayor seguridad para todos. Perdona, que no sé qué es lo que le pasa. Uy, a ver. Igual le he dado ya, ¿no? Ahora sí, vale. Entonces, bueno, pues por poner algún ejemplo de qué es lo que hacemos, básicamente nosotros operamos en diferentes corredores, ¿vale? Entonces, con estos corredores lo que conseguimos es unir ciertos puntos de larga distancia en Europa. Entonces, en España tenemos como dos áreas geográficas muy grandes. Una es la que llamamos la de Mediterráneo, que va más o menos desde Alicante hasta Barcelona y también pasando por Zaragoza, ¿no? ese triángulo. Y por otra parte es la parte un poco más central de la península ibérica, que es pues más o menos desde Madrid hasta el norte, pues hasta el País Vasco y demás, también juntando un poco con Zaragoza. Zaragoza en realidad está como punto intermedio muy interesante, tanto para envíos desde un sitio como desde otro, ¿no? Y normalmente nos juntamos esas cargas con otras que están un poco más en el norte de Europa, ¿no? El área de Dortmund, que hemos denominado, que básicamente pues, es el oeste de Alemania, la mitad sur de Holanda, Bélgica y el norte de Francia, pero también tenemos conexiones con Reino Unido y con Polonia. De hecho, cuanto más larga sea la distancia para poder enviar esos productos que tenemos que enviar, mejor para nosotros. ¿Por qué? Pues porque en realidad con estos puntos de relevo vamos a ser mucho más eficientes que en un transporte tradicional. De hecho, ahí se pueden ver ciertos ejemplos de más o menos el tiempo aproximado que se ahorra un cliente con nosotros frente al transporte tradicional. Vemos que precisamente en aquel corredor en el que tenemos las distancias más largas, que es la conexión de la zona del Mediterráneo y del centro de España también con Polonia, en realidad hay un ahorro de tiempos muy significativo. En realidad nosotros somos una empresa que, bueno, pues somos muy tecnológica, tenemos muchos datos, en realidad todo pasa por la tecnología. Entonces, no es que queramos nosotros hablar bien de nosotros, sino que es que son los datos los que hablan bien de nosotros, no nosotros, ¿no? Tenemos un montón de rutas que operamos en toda Europa, tenemos un montón de clientes, varias oficinas a lo largo de Europa, ¿no? O sea, tenemos aquí en España, en Alemania, en Bélgica, en Polonia, de hecho también tengo compañeros en Grecia. En fin, bueno, son datos que avalan un poco nuestra operativa y también ciertos clientes con bastante envergadura, que son un poco los que aparecen ahí, no voy a nombrar todos, simplemente pues los podéis ver ahí. Y entonces me diréis, bueno, Borja, ¿y dónde está la optimización que yo la vea? Porque hasta ahora nada más que me has hablado de Tracksters, vale, hay puntos de relevo y es todo muy bonito, pero ¿qué es lo que hacéis con la tecnología, no? Bueno, pues aquí entra un poco el mundo que además he escuchado en las charlas anteriores explícitamente y que me ha gustado mucho, que han sido algoritmos, ha sido optimización, ha sido toma de decisiones y precisamente es aquí, en la toma de decisiones, donde nos focalizamos el equipo de optimización, ¿vale? Entonces, básicamente, nosotros el mayor reto que tenemos es en planificación. Y esa planificación puede venir desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista operativo o desde un punto de vista un poco más intermedio, que es el táctico, ¿no? Por tratar de encuadrar bien cuáles son los problemas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de esa gestión estratégica, táctica y operativa. Uno de ellos, pues básicamente es a nivel estratégico lo que tratamos de entender es cómo debería de funcionar la empresa a 3, 4 o incluso 6 meses vista, ¿vale? Aquí lo que necesitamos entender es hacer muchas simulaciones con escenarios diferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos maximizar nuestro rendimiento teniendo nuevas rutas en otros corredores o nuevas rutas que sean en los mismos corredores pero de mayor distancia? ¿O cuáles serían, cuando aparecen esos nuevos clientes, esos nuevos puntos de relevo que necesitamos poner en el mapa para que nuestra operativa en realidad pues, sea rentable? En realidad aquí lo que hacemos es muchísima simulación de diferentes escenarios que se nos vienen a la cabeza y escenarios que tratamos de simplemente poner como cosas un poco aleatorias, ¿no? para ver cómo funcionan y entender cómo deberíamos de crecer en esos 3, 4, 6 meses vista, ¿vale? Es un poco pues, una planificación estratégica que nos sirve para ver el futuro de la compañía.
Aquí, bueno, utilizamos diferentes técnicas de optimización que pueden venir o bien desde el lado de la algoritmia, ¿no? Pues como pueden ser heurísticas y demás, o bien también desde el lado de las matemáticas, pues como la modelización matemática y demás, ¿no? Utilizamos ciertas herramientas que nos facilitan muchísimo la vida a la hora de traducir estos problemas que son de negocio a una fórmula matemática. Y en cuanto tenemos esa fórmula matemática, lo introducimos en un programita, en un solver, nos resuelve la ecuación y nos dice, oye, necesitas estos recursos para poder hacer tu operativa rentable. Eso era a nivel estratégico, pero también tenemos problemas de planificación a nivel táctico. A nivel táctico nos referimos, bueno, pues a una semana vista, o incluso 2, 3, 4 semanas vista, que básicamente sabemos con cierta precisión cuáles van a ser las rutas que tenemos que operar en esas próximas semanas, y sabiendo esas rutas que tenemos que operar en esas próximas semanas, lo que queremos es responder la pregunta de, oye, ¿qué recursos necesito? ¿Qué trailers? ¿Qué remolques? ¿De qué tipo? No es lo mismo si tenemos muchas rutas que necesiten trailers frigoríficos que si no. Ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, no solamente con respecto a los trailers, sino efectivamente también con respecto a las cabezas tractoras, a los choferes, ¿no? Oye, pues necesitamos no sé cuántos choferes nacionales, no sé cuántos choferes internacionales. Además, como tenemos este sistema de puntos de relevo, tenemos diferentes maneras de conectar todos los puntos que tenemos en Europa. Entonces, los relevos pueden ser, pues como hemos comentado antes, que desde los extremos llegan al punto de relevo y vuelven a sus casas, pero también pueden ser relevos hacia adelante, ¿no? O sea, si sale de Barcelona, llega al punto de relevo, después llega al punto de descarga en Eindhoven, pero siempre con relevos, ¿vale? Y en el sentido contrario, pues exactamente lo mismo. Entonces, tenemos muchas maneras de conectar esos puntos de Europa y de tratar de optimizar esa operativa. Aquí, a nivel táctico, lo que hacemos es entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esos trailers, cuáles son esas cabezas tractoras y qué patrones deberían de seguir esas cabezas tractoras, sin ponerles nombre y apellidos, es decir, sin conectarlos todavía con nuestra realidad, con los trailers que efectivamente tenemos y con las cabezas tractoras que efectivamente tenemos. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve en realidad desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista estratégico, si lo miramos a 3-4 semanas vista, porque a lo mejor a 3-4 semanas vista ya vamos diciendo, oye, que vamos a necesitar un par de cabezas tractoras más de internacional, oye, que necesitamos una cabeza más de nacional para poder llegar a la operativa. Pero si nos acercamos un poco más al presente y a una semana vista, a hacer una planificación táctica a una semana vista, lo que conseguimos es darle una guía a los planificadores y decirles, oye, deberíamos de conectar las rutas de esta manera para que podamos sacar una operativa que sea eficiente. Y además, las cabezas tractoras deberían de seguir estos patrones para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y luego los planificadores toman esas ideas para poder llevarlo a cabo en la operativa diaria. Es cierto que hacer una planificación semanal, pues muchas veces se nos va a romper a mitad de semana o incluso a los 2-3 días, porque el día a día del transporte pues es complicado, ¿no? Pues hay sitios con mucho tráfico, cuando te estás acercando a la zona de Burdeos o a la zona de París o la zona de Lyon, siempre hay tráfico, entonces es un poco incierto muchas veces si va a llegar la carga a su destino a la hora en la que tiene que llegar, ¿no? Entonces, para eso entra la labor precisamente operativa, la de los planificadores. Bueno, no lo he mencionado, pero aquí también utilizamos técnicas heurísticas que vienen del lado de los algoritmos, también programación entera, que básicamente pues, viene del lado de la modelización matemática. Y a nivel operativo, básicamente lo que tenemos que hacer es responder preguntas que nos surgen en nuestro día a día. Por ejemplo, pues lo que comentaba antes, ¿no? De repente ha habido mucho más tráfico de lo esperado y ya no vamos a llegar a la hora de la descarga. Eso no solamente supone que ese chofer no llegue a la hora que tiene que llegar a la descarga, sino que la siguiente carga que ya tenía asignada ya no la puede hacer. Entonces hay que hacer, bueno, pues un intercambio de cargas entre diferentes conductores. Esto en realidad nos acerca muchísimo al día a día de un planificador, muchísimo a tiempo real. Y para esto necesitamos siempre tener los datos lo más afinados posible. Si no tenemos una buena calidad del dato, es imposible llegar a tomar decisiones de este estilo. Ahora mismo, no os voy a mentir, o sea, no estamos dedicados desde el equipo de algoritmos a resolver este tipo de problemas, estamos dando soluciones más bien a nivel táctico y a nivel estratégico, y en cuanto podamos nos vamos a meter también con este tipo de problemas. A día de hoy se resuelven de manera más manual. También es cierto que hay ciertas problemáticas que es mucho más sencillo hacerlo con una persona, básicamente pues porque somos seres sociales, ¿no? Y una llamada de teléfono pues muchas veces manda mucho más que lo que te pueda decir un algoritmo. Y aquí de nuevo utilizamos heurísticas, también modelización matemática y demás, y lo utilizamos en un punto concreto, que son
para básicamente gestionar los puntos de relevo. En los puntos de relevo ocurre una casuística concreta y es que básicamente te está llegando un camión y hay una carga que tiene que salir. Esto, evidentemente, pues multiplicado por todas las cargas que tengas en el punto de relevo. Entonces, lo que hemos desarrollado, básicamente, es como una torre de control. De hecho, lo llamamos así, torre de control. En esa torre de control lo que tenemos es una visualización en tiempo real de qué es lo que va a pasar en el punto de relevo en las próximas horas. Y con eso somos capaces de hacer una asignación automática, que de hecho, esta asignación automática de choferes a cargas que tienen que salir del punto de relevo y demás, tiene un índice de acierto de más del 95%. Con lo cual, bueno, pues nos sentimos bastante orgullosos porque esa toma de decisiones que tiene el planificador en su día a día en la torre de control, la estamos automatizando muchísimo y baja muchísimo esa carga cognitiva que tiene el planificador, que al fin y al cabo tiene muchísima información en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto era lo que quería contaros. Hacemos un montón de cosas con algoritmos y sobre todo ayudamos a la planificación a 3 niveles diferentes: al estratégico, al táctico y al operativo, porque básicamente los algoritmos están para ayudar en absolutamente todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a Salva que me haya dado la oportunidad de participar en esta jornada. Pilar y directora general, gracias por vuestra presencia. Para mí es un placer poder estar aquí en la universidad. Mi primer trabajo fue profesora de la Escuela de Caminos de la Universidad de La Coruña y justamente dando clases de cálculo numérico. Es decir, que yo tuve un momento friki cuando era joven, que ahora, bueno, no lo he perdido. Yo casualmente confirmé la asistencia a esta jornada cuando era directora comercial de la Autoridad Portuaria de Valencia y por casualidades de la vida y cosas inesperadas, bueno, sorpresas te da la vida, sorpresas, pues estoy aquí como presidenta. Pero bueno, no que, a pesar de que voy de cabeza y que se me caen los ojos y a ver si no me quedo dormida dando la charla, bueno, me parecía fundamental estar aquí. Para nosotros, como Autoridad Portuaria de Valencia, Zaragoza es una plaza súper importante desde el punto de vista de negocio y de carga. He preparado una presentación que intentaré ser pues divertida y no hacer la típica presentación de autoridad portuaria, eso ya lo haremos otro día y más formal, sino voy a hacer una presentación pues un poco más personal y de cómo veo yo que ha cambiado el mundo desde hace unos años hasta hoy y cómo la tecnología, pues creo que también a todo lo que es el mundo de la logística y el transporte marítimo nos ha ayudado, ¿no? Y además soy una firme convencida de ello, de la tecnología, más allá de mis orígenes laborales, porque además hoy en día el mundo es que ya no es que podamos perder un minuto, es que realmente no podemos perder un segundo, porque como bien decía Víctor, es que esto es como en la bici, si te paras un minuto ya te has caído y te has quedado totalmente fuera del mercado. Entonces, es verdad que las administraciones pues tenemos las dificultades de los tempos, es la realidad, pero también pienso que con ganas y con mi pico pala, que digo yo muchas veces, pues también todo sale, ¿no? Bueno, unas pequeñas ideas de inicio de singladura, ¿no? Bueno, esto era el primer cargamento de mineral en el puerto de Sagunto. Bueno, que el puerto de Sagunto, como os comentaré luego, es uno de los que se gestionan bajo el paraguas de la Autoridad Portuaria de Valencia, y esto es hoy una panorámica del puerto de Valencia, ¿no? A día de hoy, pues bueno, tenemos una zona, a ver si encuentro el puntero. ¿Hay puntero? Oh, madre, la he liado, perdonad, cosas del directo. Es que pensé que era el puntero. No hay puntero. Nada, da igual. Vale, pues ya está, no hay ningún problema. Bueno,
Ahí veis una panorámica del puerto a día de hoy. Bueno, no se ve todo el mogollón de obras que estamos haciendo para la mejora de la red ferroviaria interna y demás, pero esto es lo que tenemos, ¿no? La famosa ampliación norte, que todo el mundo piensa que no está hecha, pues bueno, desde el 2008 que está hecha allí los diques, y ahí lo único que queremos hacer es una cuarta terminal de contenedores. ¿Para qué? Para no quedarnos atrás. Una terminal moderna, automatizada y que nos permita mantener nuestra posición de liderazgo. En la parte, y luego veis que por superficie nuestra mayor número de mercancía es contenedores, ¿no? Los key drivers, o sea, los conceptos clave que deben de regir hoy en día nuestro mundo, pues creo que están totalmente interrelacionados, ¿no? Por un lado está un tema del tamaño de los buques, ¿vale? Inicialmente los barcos eran pequeñitos, pero hoy en día nos encontramos con grandes gigantes de 24.000 TEUs. De hecho, hay un estudio de McKinsey de hace unos años que decía que se llegaría hasta los 50.000 TEUs. A mí, bueno, la realidad es que me parece complicado por el punto de vista de gestión y demás. Pero sí que es verdad que a día de hoy ya estamos con 24.000 TEUs. En nuestro puerto llegan barcos de 24.000 TEUs que pueden hacer 8.000 movimientos en un día. Es decir, que tenemos que tener las grúas adaptadas, los muelles adaptados y, por supuesto, también todos los servicios portuarios adaptados. Y, evidentemente, como buenos ingenieros, a veces solo pensamos en el lado mar, pero no, hay que mirar también en el lado tierra, porque si no, la que podemos liar de aguas adentro, pues es monumental, ¿no? Entonces, cada día más nos podemos tener una visión cortoplacista del muelle, por eso el título de la ponencia era Más allá del puerto. Hay que mirar la visión global de la cadena global, porque a día de hoy, en este mundo de gran competitividad y con una reconfiguración de redes marítimas que estamos viendo, con una gran concentración de líneas marítimas, realmente compiten las cadenas logísticas. Y eso es la liga en la que estamos. Y evidentemente, pues con todos estos desafíos, como digo ahí, y con todas esas condiciones de contorno, la única razón para que un cliente venga a nuestro puerto es que haya negocio, porque si no hay business y no salen los números, pues nadie vendrá. O sea, pues cerramos la verja y, oye, y a poner clochineras y un campo de regata maravilloso, ¿vale? Entonces, nosotros, como autoridad portuaria, en el fondo, somos una empresa de servicios, que tenemos que estar a la velocidad que requieren nuestros clientes, preparados para ofrecer el mejor servicio, porque en el fondo somos una especie de un nodo dentro de esa cadena logística que compite, que tiene que ser ágil y además dar competitividad al tejido industrial de la Comunidad Valenciana, de Zaragoza, de toda España, porque es para lo que estamos destinados a ser. En el fondo, y ese es el tema, por eso estamos tan cabezones, y bueno, yo que he nacido en Galicia, bueno, pues soy de personalidad persistente, ¿vale? El pico pala lo llevo en vena, ¿vale? Estamos ahí con el tema de la terminal norte, porque si no hacemos esa terminal, que sea una terminal moderna y atractiva, pues estaremos a lo mejor cayéndonos de esa liga de grandes puertos. Porque aquí lo que nos estamos jugando es el to be or not to be, porque al final los barcos flotan y se van a otros puertos, ¿no? Además, hoy en día, pues como sabéis, hay una gran concentración de navieras. Bueno, no os voy a aburrir con datos, pero bueno, esto está del Alphaliner. Al final, en el año 2022, como sabéis, hemos sufrido la mayor disrupción del transporte marítimo de la historia, yo creo, porque nada llegaba, nos dejábamos los ojos pegados al Marine Traffic a ver cuándo llega el barco, te decían una fecha, luego nada cuadraba, planificabas los transportes, nada cuadraba tampoco, y encima con unos fletes desorbitados, ¿no? Fue como una tormenta perfecta. Ahora mismo, pues al final, como todo en la vida, las cosas vuelven a su cauce y estamos en niveles de flete pues más ordinarios. Hay otro detalle importante, y es que las navieras se han ido bueno, hubo una concentración de navieras en diferentes alianzas, y es verdad que en breve se va a romper la alianza de la 2M, de modo que
MERS va por un lado y MSC va por otro, ¿vale? Que justamente son la primera y la segunda naviera, con lo cual habrá que estar expectantes a ver qué movimientos hacen, porque es verdad que cada una de ellos ha tenido pues, un planteamiento estratégico diferente. Como os comentaba antes, en Valencia tenemos a día de hoy 3 terminales de contenedores que casualmente los accionistas de esas terminales de contenedores son las principales líneas navieras del mundo, porque tenemos APMT, que la casa, digamos, el accionista de cabecera es MERS, tenemos otra terminal de MSC, primera naviera del mundo al día de la fecha, y luego tenemos otra terminal que los accionistas son COSCO y CMA. Es decir, que para nosotros es un lujo como autoridad portuaria tener a las principales navieras con sus terminales en los puertos. Además, tenemos unas terminales RoRo muy interesantes que estamos potenciando mucho todo el tema de las autopistas marítimas y conectadas con el tren. Estamos enganchando el barco con el tren, que eso es fundamental. Tenemos muchos problemas con las obras ferroviarias, nos estamos peleando todos los días ahí con mis compañeros de ingenieros de caminos ferroviarios, que son como son, pero lo conseguiremos. Pero bueno, yo creo que al final, la foto final en 2025, 2026, porque al final las obras ferroviarias pues van lentas, como a veces va el tren, pero yo creo que tendremos un mapa mucho más favorable para justamente dar una oferta mucho más competitiva a los clientes, porque al final solo nuestro fin de ser único y es dar el mejor servicio y mejorar la competitividad del tejido empresarial español. En Valencia, los datos más relevantes de tráfico son los que os he puesto ahí. Sí, comentaros que gestionamos también el puerto de Sagunto, que es un gran desconocido, que a veces parece que Sagunto, pues nada, es una dársena. No, Sagunto es un puerto que si lo sacáramos de fuera del paraguas de Valencia Port es uno de los mayores puertos de España de interés general. Y luego es verdad que tenemos un puerto mucho más al sur, Gandía, que empezó siendo un puerto vinculado también a una empresa, a una importación de carbón para dar servicio a toda la empresa de Alcoy y demás, y después tuvo su resurgir con la exportación de cítricos y a día de hoy, bueno, pues es un pequeño puerto que da servicio a un tráfico de pasta de papel muy cohesionado, pero bueno, más dedicado a usos puerto-ciudad. Pero en Sagunto, que estamos también trabajando con un gran desarrollo ferroviario y con una gran plataforma logística al lado, donde además ahora se nos ha integrado, bueno, se ha decidido PowerCo ubicarse, pues yo creo que va a ser un polo industrial súper importante para buscar sinergias. Y no me quería dejar, y menos estando en Zaragoza, llevamos muchos años siendo accionistas de Plaza y ahí para nosotros es fundamental, seguimos ahí y lo que queremos es continuar creciendo juntos con Aragón, con Zaragoza y desarrollar sinergias, por supuesto en colaboración con la administración. Dicho esto, que pues creo que también hay que pensar un poco fuera del tiesto, ¿no? Y entonces, a día de hoy se habla de buques autónomos, de barcos propulsados por velas, y en esto hay gente metida de primera división. Entonces, es verdad que esto a veces nos puede parecer, oye, una idea, pero que efectivamente, si la siguen, y hay gente que la está siguiendo, pues a lo mejor llegará. Entonces, es igualmente cierto que en los puertos tenemos que abrirnos la mente y pensar que a lo mejor tenemos que dar servicio a esto. Como puerto, pienso que el puerto que mejor ha leído el futuro fue sin lugar a dudas el puerto de Rotterdam, porque el puerto de Rotterdam aprendió hace unos años que, oye, con los chinos no hay nada que hacer, macho, aquí estamos fastidiados, en toneladas nos pasan por la quilla y yo, oye, me dedico a la digitalización y lo han organizado fenomenal, o sea, y de hecho se han dado cuenta que todo pasa por ahí. Entonces, yo pienso, a pesar de que mi formación de cabecera es ingeniero de caminos y voy a estar aquí reivindicando la infraestructura y el hormigón, pues bueno, creo que es importante porque sin infraestructuras no suceden las cosas y son fundamentales, pero creo que hoy en día la infraestructura, la ciencia del dato, el controlar de los datos es
muy, muy relevante, ¿no? Y en ese sentido, pues las navieras también nos están enseñando el camino y se han asociado en una asociación que se llama Digital Container Shipping Association, donde están todas las grandes y están digitalizando toda la documentación y están estableciendo ellos los estándares a nivel mundial. Y eso es fantástico, porque si no, cada uno pues estaríamos pensando en nuestro código, en nuestra aplicación. Y bueno, ellos están ahí estableciendo estándares y yo creo que es un ejemplo claro de que lo digital pues es un camino sin retorno y el que no esté ahí está totalmente perdido. Entonces, hoy en día, pues claro, hace un tiempo, yo recuerdo cuando empecé en la universidad haciendo mis programas de Fortran, que había que compilar, lanzar en el centro de cálculo, que se colgaba todo, madre mía, aquellos tiempos. Qué maravillosos años, todo dicho ya de paso. Pues bueno, claro, había unas limitaciones tecnológicas que era imposible que pudiéramos hacer las cosas mejor. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? Oye, pues hoy en día hay unas herramientas que ya casi con el móvil hacemos todo y que lo que antes tardabas una semana en que te compilara, hoy en día es en un clic está, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere todo, o sea, tenemos una capacidad de analizar muchos datos. Los 150 años a golpe de clic me ha encantado, Víctor, pues en un tiempo récord, ¿no? Entonces, eso nos abre un campo enorme de oportunidades y nos permite pues tomar nuestras decisiones mucho más orientadas al cliente. Gartner, que es una consultora de reconocido prestigio internacional, pues básicamente periódicamente va mapeando todas las tecnologías más disruptivas y entiende que continuamente hay disrupciones en el negocio y ahí tenemos que estar. Hace unos años, cuando estudiábamos cuando estudié el MBA, se hablaba del modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿vale? Esto está obsoleto y hoy en día estamos hablando de plataformas digitales, de colaboración, de compartir información, de compartir datos. Y en ese sentido, hace ya muchos años, pues por ejemplo en Valencia, fui pionera en desarrollar un Port Community System, que es el Valencia Port PCS, en el cual es una plataforma digital propiedad de la Autoridad Portuaria de Valencia, que lo único que ha pretendido es poner alrededor de la misma mesa digital a todos los integrantes de esa comunidad portuaria y que todo fuera digital. Es decir, que por ejemplo, cuando un camión entra por el puerto, se le levanta la barrera automáticamente, entra en la terminal de modo automatizado, hay papel cero y de ese modo pues también colaboramos en ser ecológicos, sostenibles, porque además yo soy una convencida de que todo lo que es la optimización de los procesos y la digitalización contribuye y mucho al desarrollo sostenible, porque si un camión no tiene que hacer colas y llega coordinando toda la operativa bien a la terminal, pues además de favorecerle la vida al conductor, que es algo muy importante, como también se apuntaba por mi anterior compañero de mesa, pues también colaboramos a menos emisiones al ambiente porque estará, en lugar de estar el camión emitiendo, estará circulando ordenadamente y sin tener que pararse. Entonces, en ese sentido, pues el PCS también ofrece servicios a los clientes finales, dándoles también soluciones de las líneas que escalan en nuestro puerto. Se hace con la matrícula del contenedor, se puede entrar a ver en qué momento está el contenedor en abierto, o sea, es gratis, eso lo tenemos como servicio gratuito. Pero bueno, hay muchas cosas que están ahí, que creemos que es una oportunidad. Y a su vez, y esto también me tocó, bueno, pues liderarlo un poco en una etapa que estuve trabajando en puertos del Estado, pues y yo creo que es importante ponerlo en valor porque es la primera vez que ADIF hemos conseguido subirlo al carro también de la digitalización y estamos en un proyecto conjuntamente la parte de puertos y luego autoridades portuarias y ADIF,
que es el proyecto Simple, que lo único que pretende es digitalizar la cadena entera, incluyendo también el tramo ferroviario, ¿vale? Entonces, se están haciendo ya pilotos, está arrancando, bueno, pues como todo en la vida, más lento de lo que nos deseamos todos siempre, está basado en tecnología blockchain. Reitero, es gracias a la tecnología se pueden hacer cosas que antes eran impensables, porque probablemente muchos pensábamos esto, pero era inviable en la práctica, y yo creo que es una gran oportunidad y que nos va a permitir mejorar muchas cosas a nivel de cadenas logísticas globales, ¿no? Porque yo creo que hay que ver eso, un mundo global que es en el que estamos y en el que competimos. Por supuesto, el tema de la inteligencia artificial también es determinante porque nos permite hacer el seguimiento, la trazabilidad de todo. Ayuda mucho también con el tema de Smart Containers, porque antes, yo lo recuerdo cuando empecé a trabajar en los puertos y que siempre me encantaba el muelle porque el salitre corre por mis venas, pues claro, ibas a la terminal de contenedores y había un frigorista que controlaba con su libreta de espiral y su lápiz la temperatura de los contenedores para que allí la pesca congelada no se estropeara. Bueno, eso está totalmente superado. ¿Por qué? Porque están la gran mayoría de los contenedores ya monitorizados y las navieras pues lo están vendiendo como un valor añadido al cliente final, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que está ahí, ese frigorista tendrá que reconvertirse a hacer otras cosas, pero el mundo cambia y hay que evolucionar y cambiar a la velocidad de lo que requiere el mercado, el negocio y nuestros clientes. Bueno, en esta transparencia hay un mogollón de información que la verdad que me pareció que estaba súper bien condensada, la saqué de un report de Deloitte y bueno, pues están ahí básicamente condensadas las tecnologías que probablemente rijan el mundo marítimo en los próximos tiempos, ¿no? Y básicamente, bueno, que yo creo que hay unos temas de personas que siempre son relevantes y fundamentales y han de estar en el centro de todo, unos aspectos tecnológicos y, por supuesto, la sostenibilidad que está con nosotros y rige todas nuestras actuaciones y no podemos olvidarnos de esa pata. Como ponía antes de ejemplo al puerto de Rotterdam, bueno, esa es la parte web del puerto que yo realmente sí me parece un modelo a seguir y en esa línea pues estamos. Y luego hay una empresa que se llama Project 44 que la verdad que empezaron con 4 cosas, pero a mí me parece también un ejemplo de cómo se puede ir creciendo, ¿no? Se han aliado también con grandes partners y realmente pues apuestan por la trazabilidad global y ofrecen ese servicio a los cargadores. Y bueno, pues yo creo que es de quitarse el sombrero cómo han empezado, cómo han arrancado y comentaros también que Maersk, tras la caída de su gran plataforma que habían previsto de lanzar, de su gran plataforma de blockchain, se metieron de accionistas aquí en lo de Project 44. Y me parece un caso curioso de plataforma interesante. Y luego, pues efectivamente, yo creo que la innovación, pues eso, es un estado mental que tiene que estar continuamente con nosotros y parte de nuestras vidas, porque si nos paramos, pues ya nos hemos perdido y nos quedamos atrás. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos ahora un ratito para que hagamos preguntas. Además, yo sé que todos tenéis una pregunta en la cabeza, pero nadie se atreve, porque nos da un poco de corte. Venga, animaros, antes de que tenga que hacer las preguntas yo. Venga, abre fuego. Bueno, felicidades a los dos por las presentaciones. Quería preguntar por lo del transporte autónomo. Te quería preguntar si habíais hecho alguna previsión o alguna perspectiva de si en algún momento
los camiones se conducirán solos al menos parte de la ruta y cómo afectaría eso a vuestra manera de optimizar las rutas y de organizar el factor humano, que es una cosa que me interesa también bastante. Bueno, pues es muy buena pregunta porque de hecho va dirigida muy al futuro del transporte, yo creo. De hecho, el transporte terrestre en realidad pues es muy susceptible de ser automatizado porque en realidad ir por carretera de manera autónoma es relativamente sencillo. Las complicaciones suelen venir en la ciudad, ¿no? Cuando tenemos que interactuar con otros coches de una manera un poco más directa y demás. Es cierto que nosotros todavía no estamos en ese punto. Lo que sí que hemos empezado es a tener camiones que sean eléctricos con baterías. Y que hay tramos de rutas que las estamos haciendo de manera eléctrica. De hecho, hay un tramo con un cliente en concreto que es precisamente de Barcelona a Zaragoza, Zaragoza a Barcelona. Y ese tramo lo hacemos de manera eléctrica. Tenemos en plantilla 2 camiones y tenemos a 2 choferes en plantilla que se dedican única y exclusivamente a conducir estos camiones eléctricos. Eso es. Sí, sí. Tú que no eres nada tímido. Con toda tu visión, porque además has estado recientemente, yo te conocí en Valencia, pero luego pues te fuiste a Madrid, a Puertos del Estado, luego has estado también colaborando con Inditex, o sea, es una trayectoria magnífica que no tiene otra opción ni otra guinda que tú seas la presidenta del Puerto de Valencia. ¿Qué significaría, o sea, qué puede aportar todo el mundo del transporte y la logística de mercancías? Sabemos que más del 50% de las mercancías de ese país tienen un origen, una entrada, una salida desde un puerto. La transformación industrial de Aragón, o sea, ¿qué clave ves tú, sobre todo pensando en la necesidad que tiene el empresario de tener buenas infraestructuras, buenos medios de comunicación para optimizar costes y rentabilidades? A ver, desde el punto de vista de empresario, ¿vale? Que yo además esa gorra me la pongo bastante fácil porque he estado varias veces en empresa privada, pues eso. Y creo que por una parte un gran valor añadido de nuestro puerto es la buenísima conectividad marítima que tiene, ¿vale? Entonces, eso es fantástico porque te permite llegar a muchos destinos en muy poco tiempo y además ahora los fletes están pues muy competitivos y habiendo mucha oferta pues también se pueden buscar soluciones logísticas interesantes. Adicionalmente, en ocasiones se pueden buscar hasta soluciones logísticas disruptivas. Ahora mismo tenemos un servicio que se ha montado pues un poco ad hoc, ¿vale? Pero que es súper interesante, que es un servicio de JSV, digo la naviera porque es muy dedicado y en un barco muy pequeñito sale de Turquía y llega a Sagunto en 4 días. Eso es imbatible en tiempos de tránsito y adicionalmente estamos haciendo una operativa que llega al barco y opera, ¿vale? Y lo hemos organizado y está todo tan integrado gracias a la digitalización y a que tenemos pues todo muy engranado, pues tanto con aduana como para aduaneros, que es un cliente que tiene una cadena de transporte muy tensa, ¿vale? Y en 1 hora pues salen todos los contenedores desde que el barco entra por la bocana hasta que sale el contenedor por la puerta del puerto, es 1 hora. Eso es imbatible, ¿vale? Entonces, en ocasiones, eso es lo que creo que los puertos podemos hacer si se trabaja de la mano del empresario, ¿vale? Y nosotros estamos para dar servicio, nada más. Adicionalmente a esto, a ver, es verdad, y yo lo dije en Zaragoza hace muchos años, cuando empecé a trabajar en la Autoridad Portuaria de Valencia, en mi anterior etapa, a ver, en el tema ferroviario nosotros nos estamos gastando un dineral en mejorar la conexión ferroviaria con Zaragoza. Porque para nosotros es importantísimo ese corredor ferroviario. Es igualmente cierto que a pesar de toda la inversión van a quedar muchas cosas por hacer, porque con mi gorro técnico, pues evidentemente eso no va a ser la panacea, pero sí que por lo menos nos va a permitir jugar algo cuando hace unos años no podíamos hacer nada, ¿no? Entonces ahora, pues hay cosas
que vamos a poder ganar y jugar haciendo también una conexión ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Valencia, Sahagún. ¿Vale? Adicionalmente, caray, tenemos una autovía, que parece que ahora solo va a ser el tren. Bueno, el tren es importante, pues sobre todo porque desde el punto de vista de sostenibilidad es una apuesta clara, pero tenemos una autovía maravillosa, sin peajes, y en la cual se pueden hacer también pues, servicios pues, con duotrailer y demás, que también eso ya lo tenemos muy trabajado con las terminales de portacontenedores, y es una solución magnífica. Y conexiones con autopistas del mar y demás, pues a día de hoy con Italia tenemos unas muy buenas conexiones y más que espero que consigamos poner en marcha en breve, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que en resumen, la conectividad marítima creo que es muy buena y creo que es una oportunidad para la competitividad del tejido industrial de Aragón, ¿vale? Y evidentemente soy consciente, yo la primera, porque a mí milongas no me gusta ni contaré nunca, que tenemos en el tema ferroviario mucho que mejorar, pero sí que es verdad que desde el punto de vista terrestre, las conexiones terrestres son muy buenas y que podemos explotarlas. Y que cualquier otra solución disruptiva que se os ocurra y que alguien necesite, pues oye, estaremos encantados de estudiarla y ahí a disposición. Tenemos una pregunta. Felicitar a los ponentes y una pregunta para Mar. Digamos, la política fiscal que va a haber sobre el tráfico marítimo en relación con la sostenibilidad va a obligar a los puertos a fijar unas estrategias para adecuarse a esta situación. Ahí queríamos ver un poco cuál era tu visión al respecto y si esa visión podía potenciar las conexiones de puerto ferroviario, o sea, pensando en los hinterland, que ya eso afecta al tráfico marítimo, pero es que hay una oportunidad para defenderse de eso, que es potenciar el tráfico con interior. Ya estoy pensando ahora lo que hablabais de la conexión, de potenciar, intentar la conexión del puerto de Valencia con Aragón, además de Madrid. Gracias. Gracias. A ver, para la Autoridad Portuaria de Valencia, el tema, el desarrollo del hinterland, o sea, nuestra política de desarrollo del hinterland es clara. Apuesta total por el ferrocarril, ¿vale? Pero evidentemente en dos facetas. Mejora de lo que es la vía, pura y dura, como puede ser el caso de este corredor, y también desarrollo de plataformas o puertos secos interiores, ¿vale? Plataformas intermodales interiores. Entonces, en ese sentido, bueno, pues aquí en Zaragoza llevamos muchos años y en esas seguimos, y si existen otros lugares, pues los iremos viendo conjuntamente y nosotros invertiremos cuando exista negocio, porque evidentemente somos organismo público y tenemos que ser exquisitos en la gestión de los recursos, pero siempre que exista carga, ahí estaremos, ¿no? Porque queremos acercar la carga a nuestro pueblo para facilitarle al tejido español, tejido industrial español y empresarial, la exportación e importación de las mercancías, porque ahí fuera pues hay otros países que son también muy competitivos. Entonces, tenemos que ser capaces de alinearnos en ese sentido para que el tejido industrial y empresarial pueda ser competitivo. Entonces, inversión en infraestructuras y inversión en puertos. Adicionalmente, porque es verdad que hay dentro del paquete Fit for 55 de la Unión Europea, bueno, pues hay un tema que es el ETS, ¿no? Que es el tema de los derechos de emisión y demás. A ver, este tema, a ver, a veces en Europa yo pienso que somos un poco tremendos haciendo las directivas y nos fastidiamos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, en estos momentos estamos trabajando, bueno, ya se inició hace tiempo porque esto empezó hace 2 años. Estamos haciendo un grupo de trabajo a nivel de puertos, los más, bueno, pues porque estamos todos igualmente afectados. Algeciras quizás el más directamente afectado porque no tiene prácticamente carga local, carga import-export, pero bueno, estamos Algeciras, Las Palmas, porque también tiene un poco de afección,
pero sobre todo Algeciras, Valencia y Barcelona, pues totalmente alineados con puertos del Estado, la Expo y la Reper y todos, pues pidiendo un poco de sentido común, sentidiño, como diríamos en Galicia, ¿no? O sea, porque vamos a ver, nos hacemos trampas al solitario. Como Autoridad Portuaria de Valencia, nuestro compromiso con el medio ambiente es total, pero lo que no puede ser es que a los cargadores españoles les metamos un recargo cuando en Tánger y demás están haciendo burradas con una legislación medioambiental mucho menos exquisita que la nuestra. Es decir, que lo único que hacemos es generar un recargo al tejido empresarial español, pero desde el punto de vista medioambiental pues no hacemos ninguna mejora, porque desde luego el que no cumpla dejará de venir a España, pero se va a ir a cualquier otro puerto del Mediterráneo o norte de África con unos requisitos medioambientales mucho más bajos, ¿no? Entonces, estamos intentando pues ver si se puede demorar, si se puede poner un poco de sentido común en esa transposición de la directiva, porque lo que todos los puertos españoles buscan es la máxima sostenibilidad, pero con unas reglas del juego justas. Tengo una última pregunta del público, que como está por ahí arriba... ¿Así? Bueno, contestamos esta y esta tuya, Manolo, y luego la última, ¿vale? Vamos a ver, yo soy Manuel Sasa del Colegio de Ingenieros de Zaragoza y he vivido toda mi vida en el mundo del transporte. Entonces, uno de los problemas que te encuentras generalmente en la gestión del transporte son las averías. ¿Perdónalas? Averías. ¿Cómo contempláis ese tema realmente en la planificación? La verdad es que es muy buena pregunta y, de hecho, encaja perfectamente justamente con el final, ¿no?, de la presentación en la que hablábamos del día a día, ¿no?, de un planificador. Ahí, desde el punto de vista de los algoritmos, todavía no hemos entrado, como había comentado, porque a nivel operativo estamos más bien centrados en lo que hemos hecho sobre la torre de control y demás. Pero es cierto que los planificadores lo que tienen que hacer en ese tipo de casos es tratar de salvar esa carga, ¿no?, de alguna manera. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace es se manda a un conductor que viaje en vacío para poder llevar el remolque a descarga. Es la única manera que entiendo que se puede gestionar si lo que quieres es dar ese servicio y esa puntualidad al cliente. Está claro, la automatización 100% en el transporte complicado. Bueno, como decía, la última pregunta, que para ceñirnos al tiempo, me la trasladan Ricardo Lucientes desde arriba. Pregunta que cómo se resuelven de forma eficiente los relevos en un momento como el actual, en que hay una falta importante de exportación, es decir, cuando no está equilibrada la oferta de entrada y de salida, ¿no? De nuevo, es una pregunta que es difícil responder también desde el punto de vista de los algoritmos como tal, pero sí que se puede responder desde el punto de vista del negocio. Nosotros en Traxter lo que tenemos es, gestionamos como dos tipos de clientes, ¿no? Los clientes de nuestro mercado primario, por así decirlo, y nuestros clientes de nuestro mercado secundario. El mercado primario básicamente son esos clientes que son estables para nosotros y que nos ofrecen rutas de manera consistente, ¿no?, de manera bastante estable. Entonces, con esos clientes trabajamos muy habitualmente y tenemos garantizadas una serie de cargas. Y luego con el mercado secundario es donde buscamos equilibrar, ¿no?, esas exportaciones con esas importaciones. Entonces, dependemos menos de estar buscando en el momento esas cargas que necesitamos. ¿Por qué? Porque tratamos de nutrirnos lo máximo posible de esos clientes primarios para asegurarnos esa estabilidad y asegurarnos que, de alguna manera, esas fluctuaciones del mercado no nos afectan tanto. Bueno, pues son las 11:59 y tomando ejemplo de los relevos, a mí me han dado el relevo en tiempo, yo doy el relevo al café en tiempo y os pediría que todos diréis el relevo en tiempo y a las 12:30 nos juntamos aquí después del café. Un aplauso para los... Solamente os quiero comentar dos cosillas, que una era la del café, que es perfecto, indicaciones por si acaso saliendo a la derecha, en la sala Josefa Mari Borbón.